Gracias por participar en este webinar, Glosario de la Pandemia COVID-19, preparado por el Dr. Michael Glick, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buffalo, New York, traducido al español por la doctora Flavia Lamberghini de la Facultad de Odontología y por el Dr. Fernando Testay de la Facultad de Medicina, ambos profesores de la Universidad de Illinois en Chicago. Hay muchos conceptos científicos y epidemiológicos utilizados en la literatura y debatidos estos días en los medios de comunicación. La comprensión de estos términos nos permitirá analizar y usar mejor la información que estamos escuchando. Un buen comienzo sería tratar de definir qué es una epidemia. Una epidemia es la aparición de más casos de una enfermedad de lo esperado en un área definida y durante un periodo de tiempo determinado. En esta slide se destacan los brotes que ocurrieron en los estados de Washington, Oregon y California, que se mantuvieron contenidos dentro de estas áreas y no se extendieron más allá. Una pandemia es una epidemia que ocurre en un área geográfica muy amplia. Puede abarcar varios países o continentes y generalmente afecta a una gran parte de la población. Ejemplos en la literatura y en la historia son el cólera, el SIDA, el SARS, COVID-19, incluso podemos mirar más hacia atrás a la gripe española de 1918 o la peste negra de los años 1300. Mirando los términos específicos utilizados cuando hablamos de una epidemia, el primero que se escucha es cuarentena. La definición de cuarentena es la restricción de movimientos y contactos de un individuo asintomático, es decir, sin síntomas o signos de la enfermedad. La palabra cuarentena proviene del latín quarantena, que significa 40 días. Se usó en los siglos XIV y XV y era el periodo que debían esperar los barcos antes de desembarcar cuando arribaban a un puerto, durante la peste negra o bubónica. La razón de la cuarentena obedece a que el periodo de incubación, es decir, el momento desde que alguien se infecta hasta que desarrolla signos y síntomas de la enfermedad, era de aproximadamente 40 días. La cuarentena global o cordón sanitario es un tipo de restricción de mayor alcance de los movimientos de las personas. Por ejemplo, durante la epidemia de COVID-19 en Wuhan, en ese momento hablábamos solo de una epidemia, la autoridad sanitaria china impuso una cuarentena masiva de la ciudad que involucró a sus 11 millones de habitantes. Otro concepto es el aislamiento. Mientras que la cuarentena restringe los movimientos y contactos de personas sin signos o síntomas de enfermedad, el aislamiento limita los movimientos de una persona con signos o síntomas de la enfermedad. Si a alguien se le ha diagnosticado, en este caso COVID-19, se pone a esta persona en aislamiento, es decir, la persona no puede entrar en contacto con nadie más y así evitar el contagio. La inmunidad colectiva, de grupo o de rebaño, llamada en inglés herd immunity, es algo de lo que también se habla mucho estos días. Se define como la resistencia a la propagación del virus debido al aumento de la inmunidad de la población. Este tipo de inmunidad puede ocurrir de diferentes maneras. Una podría ser a través de la vacunación y otra podría ser que las personas expuestas a la enfermedad desarrollen inmunidad. Déjenme mostrarles cómo se ve en un gráfico. Los individuos en color azul son saludables pero no inmunes, los de color naranja son inmunes y saludables, mientras que los de color rojo no son inmunes, están enfermos y pueden contagiar la enfermedad. En el grupo del lado izquierdo se ven muchos individuos no inmunes que están sanos y hay solo 2 individuos que están enfermos y pueden contagiar. Con el tiempo, estos individuos contagiosos propagarán la infección a toda la población. Otro escenario podría ser en el que algunas personas de la población inicial fueran inmunes, algunas estuvieran infectadas y otras no fueran inmunes y estuvieran saludables. En este escenario, la enfermedad se propagará, pero solo a algunas personas, porque las personas inmunes, obviamente, no se verán afectadas. Por último, tenemos el escenario en el que hay muchos individuos inmunes y de esta manera la propagación a través de la población estará contenida. ¿Cómo logramos esta inmunidad colectiva?
Esto se logra a través de la vacunación o teniendo una gran cantidad de individuos que han sido expuestos al virus y han desarrollado inmunidad. Aplanar la curva, o flattening the curve, se refiere a aplicar medidas que retrasen la progresión de la epidemia o pandemia. En este gráfico, la curva amarilla muestra el crecimiento en forma exponencial de los casos de la enfermedad. Los casos aumentan tan rápidamente que la capacidad del sistema de salud se ve desbordado. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es tratar de enlentecer el progreso de la pandemia, reducir el número de personas infectadas usando diferentes tipos de estrategia, hasta que lleguemos al punto en que la curva se haya aplanado lo suficiente como para que el sistema de atención médica tenga la capacidad de atender a todos los casos activos. Podemos hacer esto de dos maneras diferentes o usando una combinación de ambas. Una forma es tener menos personas infectadas que necesiten el sistema de salud en el mismo momento, y la otra es aumentando la capacidad del sistema de atención sanitaria, contando con más médicos, enfermeras, camas en el hospital, respiradores de unidades de cuidados intensivos, etc. El bloqueo y el quedarte en casa, llamados en inglés lockdown y shelter in place, son medidas extremas que se utilizan para disminuir el contacto entre individuos. El día 11 de abril del 2020 se estimaba que 4.000 millones de personas en el mundo estaban afectadas por el bloqueo o quédate en casa. Esto representa casi el 50% de la población mundial. En los Estados Unidos, el 97% de las personas está bajo algún tipo de bloqueo. El distanciamiento social es una estrategia simple, pero difícil de implementar. Significa que cuando nos encontramos con alguien, debemos mantener una cierta distancia. En Europa, la distancia social recomendada es de 1 metro o 3 pies aproximadamente. En los Estados Unidos, la distancia social es algo mayor, alcanza los 6 pies o algo más de 2 metros. En el supermercado o en cualquier negocio, hay que tratar de mantener la distancia social. La medida de la distancia que debe haber entre las personas corresponde a la distancia que creemos tomarán las partículas de saliva infectadas con el virus para trasladarse de un individuo infectado a un individuo que podría contraer la enfermedad. Otros dos términos que escuchamos hablar mucho son la tasa de ataque y la tasa de ataque secundario. La tasa de ataque se calcula como la proporción del número de casos nuevos de la enfermedad durante un intervalo de tiempo determinado sobre el número total de la población al comienzo de ese intervalo. Por ejemplo, cuántas personas en un país durante un periodo específico de tiempo han desarrollado la enfermedad como proporción de la población total. La tasa de ataque secundario es la proporción del número de casos nuevos entre los contactos de un individuo infectado sobre el número total de contactos de esa persona. Por lo tanto, la tasa de ataque secundario es un concepto que usamos, por ejemplo, en lugares de atención médica como clínicas o hospitales, también en escuelas e incluso en el hogar, donde hay un individuo enfermo y tratamos de calcular cuántas personas ese individuo ha tenido contacto y cuántas han desarrollado la enfermedad. R0 o R nada es el número de reproducción de un virus o el número promedio esperado de individuos que se contagiaron por cada individuo enfermo. Si R0 es mayor que 1, un individuo infectará a más de una persona y la pandemia estará acelerándose. Lo que queremos intentar hacer es tener R0 menor que 1 y así tener cada vez menos personas infectadas. Entonces, si R0 es mayor que 1, veremos crecimiento de la pandemia, o en este caso, de la epidemia o de la pandemia. Si el número de reproducción del virus es inferior a 1, entonces un grupo de individuos infectados estará generando menos infección y finalmente la pandemia se extinguirá. R0 es el producto de la duración
la oportunidad, la probabilidad de transmisión y la susceptibilidad, abreviado en la sigla DOTS. Si podemos disminuir la duración, la oportunidad, la probabilidad de que ocurran transmisiones y la susceptibilidad del individuo a infectarse, podremos así enlentecer el progreso de la enfermedad y menos personas se infectarán. La duración significa cuánto tiempo alguien puede contagiar. La oportunidad mide el número de personas con las que está en contacto cada día la persona infectada. La probabilidad de transmisión es la medida de la posibilidad de que la infección sea transmitida durante la interacción de los individuos. Podemos mitigar o disminuir el contagio, por ejemplo, usando una máscara o a través del distanciamiento social. La susceptibilidad mide la posibilidad de que las personas sanas se contagien y se vuelvan infecciosas. Cada una de estas variables afectará a cuántas otras personas, en promedio, un individuo infectado podría contagiar. El R0 para la gripe es de 1.2, lo que significa que, en promedio, un individuo infectado puede transmitir la enfermedad a 1.2 personas, o que 10 personas contagiarán en promedio a 12. Para el sarampión, un individuo en promedio puede transmitir la enfermedad a 12 o 18 personas. Se estima que el R0 para el SARS-CoV-2 está entre 2 y 3. La tasa de crecimiento es el número de casos nuevos en relación a los casos anteriores. Les mostraré más detalles sobre este concepto en las próximas 2 diapositivas. Para poder proyectar la progresión de esta pandemia o epidemia, vamos a analizar algo que se llama crecimiento exponencial de la epidemia. Puede parecer un poco complicado, pero no es tan difícil. En el ángulo inferior izquierdo hay un link a un video de YouTube que es excelente cuando se trata de explicar crecimiento exponencial. Aquí trataré de aclararlo. N subíndice D es el número de casos en un día determinado. E es el número promedio de individuos expuestos a un individuo infectado cada día. Y P es la probabilidad de que cada exposición se convierta en una nueva infección. Los cambios de varios casos en un día determinado, delta N subíndice D, corresponde al producto de E, el número promedio de individuos expuestos a individuos infectados, multiplicados por P, la probabilidad de que cada individuo expuesto se convierta en un contagio, multiplicado por N sub D, la cantidad de individuos que se infectaron el día que se comenzó a ver el cambio. Si queremos mirar a N sub D más 1, es decir, al día siguiente de que comenzó el contagio, veremos la misma ecuación de E multiplicado por P multiplicado por N sub D, y se suma a esto cuántos casos se confirmaron el día en que comenzamos a hacer este cálculo. Esta parte de la ecuación es muy interesante y se parece mucho al de interés acumulado usado en finanzas. Si depositamos 100 pesos en un banco a un interés del 5%, al cabo de un año tendremos 105 pesos. Después de 2 años no tendremos 110, sino 110,25, porque el 5% ahora se calcula sobre 105 y no sobre los 100 iniciales. El tercer año tendremos 115,76, y la razón es que ahora se obtiene un 5% sobre los 110,25. Este es el interés acumulado. En el ejemplo de la pandemia ocurre lo mismo. Aquí el resultado de la ecuación es 1.19. Si se mira la tasa de crecimiento de 1.19 y esta tasa no se mitiga de ninguna manera, continuando de la misma forma durante 31 días hasta el exponente 31 y comenzamos con 21.000 personas infectadas, después de este tiempo tendremos 4.6 millones de personas infectadas. Si pudiéramos reducir la tasa de crecimiento a 1.15 después de 31 días, tendríamos 1.6 millones de personas infectadas. Y si pudiéramos reducirla aún más, al 1.05, después de 31 días, tendríamos solo 95.000 personas infectadas.
Entonces, ¿cómo reducimos la tasa de crecimiento? De acuerdo con la fórmula, si pudiéramos reducir el número promedio de personas expuestas a una persona infectada cada día, si se pudiera aislarlas o distanciarlas socialmente y así disminuir la probabilidad de que cada exposición se convierta en un nuevo individuo infectado, podríamos así reducir la tasa de crecimiento de la epidemia. La forma de la gráfica de la tasa de crecimiento se denomina curva logística. La curva logística comienza con muy pocos casos y luego crece exponencialmente hasta llegar al punto de inflexión. En ese punto, el crecimiento disminuirá y se estabilizará. La parte superior de esta curva, después del punto de inflexión, representa una desaceleración del crecimiento, una proporción más baja de casos nuevos. Esta tasa de crecimiento, como mencioné anteriormente, es la relación entre los nuevos casos de un día dividido los nuevos casos del día anterior. Pongamos esto en práctica y veamos qué conseguimos. Estos son los números del video de YouTube que les mencioné. Aquí tenemos los casos del 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo. El cambio en el número de casos entre el 5 y 6 de marzo es de 3.530 y entre el 6 y 7 de marzo de 4.059. Si dividimos estos números, obtenemos un cociente o tasa de crecimiento de 1.15. Ahora, 1.15 es más que 1, lo que significa que todavía tenemos crecimiento. Todavía no hemos llegado al punto de inflexión. Si existieron el mismo número de casos en 2 días consecutivos, por ejemplo, entre el 5 y 6 de marzo, 3.530 casos, y entre el 6 y 7 de marzo, 3.530 casos adicionales, obtendremos un cociente de 1, lo que significa que no hubo crecimiento y que hemos alcanzado el punto de inflexión. La pandemia en este momento no ha crecido, pero tampoco se ha desacelerado. Si cada vez menos personas se contagian, por ejemplo, el cambio de los casos adicionales entre el 5 y 6 de marzo es de 3.530 y entre el 6 y 7 de marzo es de 2.824 casos, obtenemos una tasa de crecimiento del 0.8. 0.8 es menor que 1, lo que significa que ahora hemos ido más allá del punto de inflexión y vemos una desaceleración de la pandemia. Así es como se están confeccionando gran parte de los modelos de predicción epidemiológica en los distintos países. ¿Cuánto tiempo llevará llegar al punto de inflexión y a una tasa de crecimiento reducida? No está claro, y solo dependerá de cómo se empleen las estrategias de control epidemiológico. La tasa de letalidad, o Case Fatality Rate, es el porcentaje de individuos con una enfermedad que eventualmente morirá de esa enfermedad. Esta tasa es complicada de calcular porque debemos estar de acuerdo en la definición de la enfermedad. ¿Es suficiente si alguien tiene signos o síntomas típicos de la enfermedad? ¿O también necesitamos una prueba de laboratorio para confirmar la presencia del virus? No está realmente claro cómo las autoridades definen e informan sobre los casos de COVID-19 entre los distintos países o inclusive dentro de un mismo país. De lo que probablemente deberíamos hablar más es de la tasa de mortalidad por infección, Infection Fatality Rate, que es la proporción del número de muertes por una enfermedad dividido el número total de casos, que podría definirse en forma un poco más amplia. Es decir, tal vez no tengamos que tener resultados de laboratorio y sería suficiente tener solo la presencia de signos o síntomas de la enfermedad documentados para llegar a un diagnóstico tentativo o presuntivo. La tasa de mortalidad por infección se obtiene dividiendo todas las muertes sobre todos los casos de la enfermedad diagnosticados. Este es un slide del CDC europeo del 3 de abril. Las líneas diagonales que van desde el ángulo inferior izquierdo a la esquina superior derecha representan las tasas de mortalidad de los países. Si miramos a Italia, por ejemplo, la tasa de mortalidad es muy alta, más del 10%. En Alemania ronda el 1% y la tasa de Nueva Zelanda es muy baja.
Entonces, ¿cómo cambiamos la tasa de mortalidad? Una vez más, es muy difícil obtener la información correcta, porque para saber cuántas personas han muerto por la enfermedad, necesitamos saber cuántos han sido infectados. Y a menos que comencemos a hacer más testeos, no sabremos cuáles son los denominadores. Entonces, aunque los números que vemos no son tan precisos, son bastante precisos, quizás no deberíamos usarlos para hacer comparaciones entre países. Entonces, ¿podría, por ejemplo, la tasa de letalidad, case fatality rate, en Italia disminuir del 10 al 8 e incluso al 6%? Con suerte sí, pero para determinar un cambio verdadero, el país debe continuar usando las mismas definiciones para casos de infección y los mismos criterios de confirmación. Otro concepto a evaluar es la prevalencia puntual o point prevalence, que es muy simple. Es una foto instantánea en un momento del número de casos con respecto al número total de la población. En los Estados Unidos, hoy hay más de 400.000 casos de COVID-19. Si se divide este número por el total de la población, que es de alrededor de 330 millones, se obtiene la prevalencia puntual o cantidad de casos que han sido diagnosticados hasta este momento. Sigue el doctor Fernando Testay. Existen una serie de definiciones extras que es importante tener en cuenta para comprender de qué es lo que estamos hablando. COVID-19 es la enfermedad causada por un coronavirus. El COVID-19 simplemente se refiere a un conjunto de signos y síntomas que sugieren que el individuo está portando o cursando una enfermedad virósica. Esta enfermedad se encuentra causada por el SARS-CoV-2, que es el nombre científico que se le ha dado al coronavirus que causa el COVID-19. SARS-CoV-2 significa SARS, es por el síndrome respiratorio agudo severo que se encuentra asociado con este virus. CoV-2 es porque es causado por un coronavirus y el número 2 es porque existe un SARS-CoV anterior. Los coronavirus pertenecen a una familia de virus y existen en esta familia otros virus que ya han afectado a los humanos en el pasado, por ejemplo, el SARS, que ocurrió en el 2003, y el MERS, o el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que afectó a los humanos en el 2012. Los coronavirus suelen vivir en animales, y las enfermedades zoonóticas son aquellas en donde la enfermedad originalmente se encuentra en un animal y eventualmente pasa a humanos. Las enfermedades zoonóticas pueden pasar a humanos en forma directa o en forma indirecta. La infección indirecta, o también llamada spillover infection en inglés, ocurre cuando existe una población de reservorios con una alta prevalencia de patógenos que eventualmente pasan a infectar a los humanos. Existen distintas teorías acerca de cómo los coronavirus llegaron al humano. Una de estas teorías sugiere que en realidad los coronavirus se originaron en murciélagos. Y esta teoría se basa fundamentalmente en la observación de que la secuencia de los coronavirus observadas o halladas en murciélagos y en aquellas que afectan a humanos tiene una alta homología de secuencia. No se sabe si en forma directa o en forma indirecta, a través de un huésped transitorio, como puede ser el pangolín, estos virus habrían llegado desde los murciélagos hacia los humanos. En los humanos o en el huésped transitorio, estos virus pueden sufrir reordenamientos y hacer que el virus se vuelva más virulento y eventualmente se perpetúe por transmisión de un individuo a otro. El periodo de incubación es el periodo entre la exposición de un individuo a una infección y el momento cuando aparecen los primeros síntomas. El periodo de incubación, por ejemplo, para el coronavirus, se estima que es alrededor de 14 días. Un caso confirmado es un individuo del cual se tiene la certeza de que tiene la enfermedad, en este caso por coronavirus. Sin embargo, hay que tener en cuenta, de como se indicó anteriormente, cómo se define un caso confirmado varía de un país a otro y aún de un estado a otro. Existen lugares donde para tener un caso confirmado es suficiente con que un individuo tenga signos y síntomas de la enfermedad, en este caso del coronavirus. Sin embargo, en otros lugares se requiere una prueba positiva del laboratorio.
Un caso activo es un individuo en el cual se tiene certeza que está cursando la enfermedad y presenta signos y síntomas de la misma. Un caso recuperado es un individuo que ha sufrido la enfermedad y que ya no se encuentra afectado por la misma. Y finalmente, un caso fatal es un individuo que ha sufrido la enfermedad y eventualmente ha fallecido a causa de la misma. La carga viral es una terminología que se utiliza para identificar la cantidad de virus que se puede medir en el laboratorio. La carga viral se encuentra afectada por distintos factores. Por ejemplo, existen virus que tienen propensión a afectar ciertos órganos. Por lo tanto, la carga viral va a depender de cuál es el órgano de cuál se está tomando la muestra. Además, la carga viral puede también verse afectada por la forma en la que se toma la muestra. Si la muestra no se toma en forma correcta, es probable que la carga viral determinada en el laboratorio sea más baja que lo que ocurre en vivo. Además, es probable que si la muestra no se toma en forma correcta, aún el estudio puede llegar a arrojar un resultado negativo, aun cuando el individuo se encuentra afectado por la enfermedad. La determinación de la carga viral es importante para determinar la dosis infecciosa mínima. La dosis infecciosa mínima es el número más bajo de partículas virales que causan la infección de 50% de las personas que son expuestas a la partícula viral. Como es de esperar, una dosis infecciosa mínima más baja identifica un virus que es más virulento y que tiene mayor contagiosidad. Finalmente, también es importante remarcar lo que es una tormenta de citoquinas. Cuando un patógeno entra en contacto con un humano, se desarrolla una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria se encuentra caracterizada por la secreción de citoquinas, que son mediadores bioquímicos que regulan al sistema inmune. Se ha observado que en pacientes que tienen infección por coronavirus, existe una gran cantidad de citoquinas que se liberan al mismo tiempo. En algunos individuos, esta respuesta es exagerada y en este caso hablamos de una tormenta de citoquinas. Se ha observado que individuos que cursan con una tormenta de citoquinas son aquellos que tienen un peor pronóstico. Además, esta teoría es la que, de alguna manera, explicaría por qué los niños menores de 6 años son poco propensos a desarrollar formas severas de la enfermedad, debido a que ellos tienen un sistema inmunitario que no se encuentra debidamente desarrollado. Un ventilador es un sistema de ventilación mecánico que se utiliza para el tratamiento de pacientes que tienen falla respiratoria. EPP o equipo de protección personal son sistemas de barreras como por ejemplo las máscaras, los guantes o los protectores faciales. Un respirador es una máscara facial que se sella alrededor de la boca y filtra las partículas del aire antes de que éstas se inhalen. Y un barbijo quirúrgico o mascarilla son máscaras holgadas que no filtran tantas partículas como un respirador. Los respiradores tienen un nombre y un número asociado al mismo. Estos números, por ejemplo 95, 99 o 100, se refiere al número de partículas o al porcentaje de partículas con un tamaño de menor a 0.3 micrómetros que son filtradas por el respirador. También tenemos un PAPR o un respirador eléctrico purificador de aire. En la siguiente slide les muestro distintos ejemplos de respiradores y estos son los que se utilizan, por ejemplo, en ciertos estados para tratar individuos o para proteger a personal de la salud que se encuentra tratando individuos que se encuentran infectados por coronavirus. Todos estos mecanismos de barrera, finalmente lo que tratan de hacer es protegernos de aerosoles. Los aerosoles son partículas de saliva que son lo suficientemente pequeñas como para permanecer en el aire durante periodos de tiempo prolongados. Estas partículas se forman cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos. Y el tiempo de caída de estas partículas se encuentra de alguna manera afectado por el diámetro o el tamaño de la misma. Las partículas que son más pequeñas tienden a permanecer en suspensión por periodos de tiempo más prolongados. Las partículas más grandes, que son aquellas que tienen un tamaño de más de 5 micrómetros, en realidad suelen caer más rápidamente y son partículas que no tienden a asentarse en el tracto respiratorio inferior. Aquellas que tienen un tamaño menor de 5 micrómetros se las considera pequeñas y estas pueden alcanzar el tracto respiratorio inferior.
En términos de diagnósticos, existen distintas metodologías de laboratorio que se pueden utilizar. La reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa, o PCR, es una técnica de laboratorio que amplifica la secuencia genética del virus o ADN. La amplificación isotérmica mediada por bucle de transcripción inversa, o RT-LAMP, es otra técnica de laboratorio más novedosa que también permite la amplificación del ARN viral y su detección en el laboratorio. Es importante remarcar que esta última técnica, RT-LAMP, a comparación de la PCR, que necesita ciclos de temperaturas constantes, esta distinta técnica, la LAMP, en realidad es una técnica isotérmica que permite la amplificación del virus en forma rápida y que no requiere equipamiento especial. Por lo tanto, podría ser utilizada en un consultorio. Existen distintas pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos son aquellas que permiten determinar la respuesta inmune de un individuo a una enfermedad mediante la identificación de anticuerpos contra el patógeno. La presencia de anticuerpos determina que el individuo ha sido expuesto al patógeno en el pasado. Sin embargo, las pruebas de anticuerpos no necesariamente identifican a un individuo que tiene protección contra el patógeno. Finalmente, hay distintos términos que de alguna manera caracterizan a la calidad a la calidad del sistema de laboratorio que se está utilizando para hacer el diagnóstico. La sensibilidad es el porcentaje de individuos enfermos que dan positivo a un test diagnóstico. Por el otro lado, un falso negativo son aquellas personas con la enfermedad que dan un estudio negativo en el testeo de la enfermedad. La especificidad, por otro lado, se refiere al porcentaje de individuos sin la enfermedad que dan un resultado negativo cuando se hacen pruebas contra la enfermedad. Y un falso positivo son aquellas personas, o es el porcentaje de personas sin la enfermedad que dan positivo en la prueba de enfermedad. El estudio ideal es aquel que tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Cuando estas dos cuestiones o estos dos factores se combinan, se dice que un estudio tiene alta precisión. Otras abreviaturas o acrónimos que se suelen observar en la literatura son, por ejemplo, el EIND, Emergency Investigational New Drug. Este es un tipo de autorización que da la FDA para utilizar nuevos fármacos o productos biológicos aunque estos no hayan completado el proceso de aprobación regular. El IDE es una extensión que también es otorgada por la FDA que autoriza la utilización de dispositivos médicos antes de que ellos hayan completado el proceso de aprobación regular. Por último, el EUA, o Emergency Use Authorization. Estos son permisos que extiende la FDA para utilizar fármacos, productos biológicos o dispositivos que no han completado el proceso de aprobación regular. Hay que tener en cuenta que esta última categoría tiene mayor alcance que los otros dos mecanismos anteriores, ya que no requieren la aprobación del Consejo de Revisión Institucional y además no requieren consentimiento informal. PUI, o persona bajo investigación, en inglés Person Under Investigation, se refiere a los individuos que se sospecha tienen la enfermedad, pero aún no han sido correctamente diagnosticados. NPI, o intervención no farmacológica, se refiere a aquellas intervenciones que no utilizan fármacos o productos biológicos, por ejemplo, el distanciamiento social. Y la ELISA es una prueba de laboratorio. ELISA significa ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, que se utiliza para detectar anticuerpos. Existen en la actualidad distintos sistemas de ELISA que están siendo probados para el coronavirus, pero ninguno de ellos ha sido realmente aprobado para hacer un diagnóstico con certeza. Y por último, el punto de atención, o POC, o Point on Care. Estos son test diagnósticos que pueden utilizarse en el consultorio. En cuanto a la presentación de pacientes que tienen infección por el coronavirus SARS-CoV-2, estos síntomas son bastante inespecíficos y no difieren demasiado a los síntomas que se observan en la gripe común. Los pacientes pueden referir decaimiento general, tos seca,
dolor de garganta, fiebre, mialgias, congestión nasal o pérdida de olfato o del gusto. Sin embargo, algunos individuos se presentan con disconfort gastrointestinal y pueden referir la presencia de diarrea o vómitos. En cuanto a complicaciones, estas se encuentran asociadas a un cuadro inflamatorio severo. Los pacientes pueden desarrollar síndrome de distrés respiratorio agudo con pulmonía y fibrosis pulmonar. A nivel cardíaco pueden tener arritmias y cardiopatías, y además a nivel hemostático los pacientes pueden desarrollar un cuadro de procoagulabilidad que se manifiesta en forma clínica con trombosis venosas profundas y accidentes cerebrovasculares. Se han observado también un porcentaje elevado de casos con encefalopatía, que es un cuadro confusional agudo. Existe en la actualidad distintos estudios tratando de identificar si esta encefalopatía se debe a una invasión directa del virus en el sistema nervioso central o si es en realidad una consecuencia del cuadro inflamatorio difuso. Existen distintas alternativas terapéuticas que se encuentran bajo investigación. Estas incluyen, por ejemplo, el uso de medicaciones. Muchas de ellas se encuentran aceptadas o aprobadas con otros fines, y se están buscando reformulaciones o la aprobación para el uso contra el coronavirus. La cloroquina y la hidroxicloroquina, por ejemplo, son fármacos con efecto antiinflamatorio que se han utilizado contra la malaria y también en el tratamiento del lupus, en particular del lupus discoide. Existen una serie de antivirales que se han estado utilizando contra el coronavirus o que están bajo investigación en el tratamiento contra el coronavirus. Por ejemplo, el favilavir es un inhibidor de la ARN polimerasa viral que ha sido desarrollado para el tratamiento de influenza y del ébola. El darunavir es un inhibidor de las proteasas virales y que se lo utiliza en la actualidad contra el HIV. Y el remdesivir es un inhibidor de la ARN polimerasa viral que se lo ha utilizado contra el ébola, el SARS y el MERS. Existen muchos otros antivirales que se encuentran bajo investigación, pero estos serían los tres más importantes. Además, se está probando también en forma clínica la terapia con plasma convaleciente. Esta terapia, que también es llamada terapia con anticuerpos pasivos, requiere la transfusión de plasma de individuos que han sufrido la enfermedad y se han recuperado a pacientes con síntomas severos. Es importante remarcar que la transferencia de inmunidad en este caso es transitoria. El uso de medicaciones, la terapia con plasma convalecientes y otras aplicaciones, como por ejemplo el uso de inmunoterapias, tratan de alguna manera, tratar a aquellos individuos que sufren el coronavirus. Sin embargo, la vacunación es la única terapia de prevención. Hay que tener en cuenta que en la actualidad existen distintas vacunas que se encuentran en desarrollo con el uso de distintos epitopes. Al momento de la fecha de esta presentación, no existen tratamientos farmacológicos o bioquímicos aprobados para el tratamiento del SARS-CoV-2. Para mayor información sobre distintos ensayos clínicos que se encuentran en la actualidad siendo realizados en el campo, se puede visitar la página web clinicaltrials.gov. Agradecemos su atención y cualquier duda que puedan tener o comentario pueden referirse a los emails presentes en esta slide. Muchas gracias. Bien, Carlos. Good job.